el Rey Salvador. Tú eres el Dios bendito, Señor, quien nos ha sostenido. Quien nos da fuerzas eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres el Dios maravilloso, Señor. Tú eres el Dios poderoso, Señor, que nos da la fuerza, que nos da aliento, que nos da vida. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué hermoso es poder estar esta mañana y continuar cada mañana en este tiempo que podemos buscar la presencia del Señor, que podemos ver esa gracia de Dios llenándonos, sosteniéndonos, dirigiéndonos, dándonos de esa presencia maravillosa, de esa presencia poderosa que solamente Dios nos puede sostener, nos puede levantar, nos puede dirigir. Y qué hermoso es poder decirle, Señor, estando contigo es lo mejor que podemos hacer. Ver tu gloria, ver tu gracia, ver la majestad de Dios llenándonos, alentándonos, dirigiéndonos. Hay un texto que antes de compartir la palabra quiero leer, está en el Salmo 71. Ojalá usted leyera este salmo hoy, porque es un salmo que Dios está, o que el salmista está haciendo una petición a Dios de esa ayuda incondicional que necesita de parte del Señor. Ah, Inclusive tiene como oración, como título este salmo en la Biblia, oración de un anciano. Y hay una versículo que quiero dejar en tu corazón. El versículo 3 dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Es una promesa que estoy sintiendo de parte del Espíritu de Dios darte a ti. El versículo 3 del Salmo 71. Que sea como una oración que tú levantes al Señor en este tiempo. Y que tú le digas, Señor, sé para mí una roca de refugio, a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Y poder estar en esa presencia del Señor, poder disfrutar de esa comunión con el Señor es algo maravilloso. Que tú te puedas gozar en esa presencia del Señor y que tú digas, Señor, en todo tiempo, en la abundancia, en la necesidad, Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi fuerza, sé tú mi ayuda, Señor, en todo tiempo y que pueda restaurar tu vida y yo sé que esa roca, si te paras en ella, va a levantarte, va a ayudarte porque no hay otro Dios tan grande y yo sé que Él está interesado en levantarte, restaurará tu vida, te levantará, te dará nuevas fuerzas. No te afanes, reposa y descansa solamente en el Señor y vas a ver esa salvación tan grande, tan maravillosa que Dios tiene para ti en medio de todos los tiempos. Es hermoso disfrutar de esa comunión con el Señor. Quiero comenzar una serie de estudios y yo recuerdo que el año pasado para este tiempo estábamos dedicando un tiempo de ayuno y lo dedicamos 21 días. Y le llamamos a este tiempo 21 días de restauración espiritual. Y yo sé que en ese tiempo muchas personas recibieron muchas bendiciones de parte de Dios y mucha dirección de parte de Dios. Algunos se quedaron solamente con ese 21 días de ayuno y yo no sé si eso les ha alcanzado un año después. Y voy a comenzar a dar una serie de estudios que tal vez van a durar 21 días bajo un tema de siendo restaurados por el Señor. Siendo restaurados por el Señor. Pero también al hablar de esa restauración del llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, es bien importante entender que hay un propósito con el cual Dios nos ha llamado, Dios nos fortalece. Y voy a empezar leyendo en estos días el capítulo 60 de Isaías. Ahora, yo te doy un desafío que todos los días usted lea por lo menos 3 capítulos, 4 capítulos de Isaías, ah, el libro de Isaías. Pero háblalo con entendimiento pero también te desafío a que tú tengas un libro, un cuaderno donde tú puedes escribir notas
Y en cada capítulo que tú leas de Isaías, y voy a estarlo colocando por la emisora también, todo el libro de Isaías, tú escribas ahí promesas o cosas que Dios te hable a través de Isaías. Isaías es conocido como el Evangelio, el protoevangelio le llaman algunos, del Señor Jesucristo, porque es a través de ese libro donde más se menciona al Mesías, al Rey Salvador, al Señor Jesucristo, donde están la mayoría de profecías de su venida y de lo que Él está haciendo o hizo en la cruz del Calvario, de lo que Él está haciendo en este tiempo, pero también de lo que hará en el futuro. Y es maravilloso leer ese libro. Hay pasajes que son bien complicados, pero yo sé que el Espíritu de Dios va a traer sabiduría sobre ti. Y voy a tomar del versículo, en el capítulo 60 de Isaías, y voy a leer los primeros 3 versículos. Y vamos a ver hasta donde alcanzo a compartirles en esta mañana. Solamente te pido que abras tu corazón, que seas sensible a la voz del Espíritu Santo y al desafío que Él quiere hacer a tu vida. Porque yo sé que vamos a tomar fuerza espiritual. Si no hay una motivación en tu vida, no va a tener sentido todo lo que pase en nuestra vida. No va a tener sentido el vivir. Pero si hay una motivación en tu corazón y tú le dices, Señor, yo creo que tú tienes cosas maravillosas. Así que la vida, Señor, así sea con dificultades, con problemas, le voy a sacar el máximo provecho. No conforme a las cosas del mundo, sino gloriándome en el Señor, como leamos ahí en el Salmo 71. Señor, sé tú mi roca fuerte, porque tú eres mi escudo, tú eres mi salvación. Y sobre todo me llama la atención la parte del versículo, y es el texto que voy a dejar para que mediten ustedes el día de hoy, porque dice, Él ha dado mandamiento para salvarme. Y quiero que tengan en cuenta esa palabra y permita que el Espíritu Santo te hable a través de esa frase, de esa expresión. Tú has dado mandamiento para salvarme. Y acuérdese que la palabra salvación no es solamente para la salvación de la vida eterna. Y la incluye, pero también está hablando de cualquier situación que tengamos que vivir, de cualquier momento que nosotros tengamos que pasar, de cualquier circunstancia que estemos emprendiendo, sea espiritual, sea económica, sea como sea. Y quiero recordarte que te he enseñado en muchos devocionales que todas las cosas naturales responden a un mover espiritual. Todas las cosas. Voy a leer Isaías 60, versículo 1 al 3. Un conocido texto. Inclusive hay un cántico. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y oscuridad las naciones, dice. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tal vez muchos de nosotros esperábamos que este tiempo de pandemia pasara rápido. Lo he repetido muchas veces. Y todavía estamos esperando que con todas las vacunas que están haciendo en las naciones, esto pase rápido. Y la tierra, voy a decir, las naciones mejor, están en una oscuridad absoluta. La gente al principio buscaba de Dios y la gente se volvió muy receptiva a Dios, pero a medida que va pasando el tiempo, las personas están endureciendo el corazón. Es algo natural en el hombre que no conoce a Dios. Cuando está en angustia, cuando está pasando por problemas, por dificultades, buscan de Dios, pero una vez que el problema continúa, nos acomodamos a vivir con temor, y es algo que he estado repitiendo estos días, que no es la voluntad de Dios que aprendamos a vivir en medio del temor, sino que en medio de ellos podamos gozarnos y podamos disfrutar de la grandeza y las maravillas del Dios que tenemos. No te acostumbres al temor, acostúmbrate a vivir en confianza, como decíamos esta semana en los devocionales, en una confianza absoluta, porque acuérdate que el libro de Hebreos le estaba diciendo que nos dice que era necesaria la confianza para obtener la promesa. Y esa es una verdad. Y tenemos que tener plena confianza. Escuchemos lo que escuchemos, pase lo que pase, digan las noticias lo que digan. Acuérdese lo que dice el Salmo 99, caerán a tu lado 1000
y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y es una verdad que estoy proclamando en estos días, pero también es una verdad que yo necesito que tú te afirmes. Señor, no importa lo que pase, tú tienes mi vida en tus manos. Y si sigue leyendo el Salmo 71 que estaba compartiendo al principio, no lo leí. Es maravilloso porque el salmista está diciendo: Señor, hasta las canas, hasta los tiempos en que falte mi fuerza, Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi salvación. Pero él está basado en esa palabra, en esa declaración, en ese mandamiento, como dice ahí este texto que les dije, el versículo 3, Dios, el versículo 6, donde dice, versículo 3, donde dice: Él ha dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Proclama esa bendición. Pero ahora bien, ahí en Isaías 60, donde está hablándole, y en el contexto histórico le está hablando al pueblo de Israel, pero también es una palabra profética donde nos está diciendo a nosotros también que debemos resplandecer en este tiempo como nunca antes. Se necesita más que nunca, y es un desafío que le hago a la iglesia, que te hago a ti. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, dice la palabra, allí debe haber libertad y no temor, no angustia. Y cuando venga la angustia, la vamos a llevar a los pies del Señor y le podemos decir a nuestra alma, a nuestro corazón, y decir a los cuatro vientos y decir a las huestes espirituales: hemos sido llamados para resplandecer en este tiempo. Y mira cómo lo está diciendo aquí a través de Isaías: levántate. Ahora es una orden, no es un ruego. Y yo quiero que tú aprendas a identificar en la palabra cuando es una opción, o cuando simplemente es si nosotros lo queremos hacer. Y otra cosa muy diferente cuando es un imperativo, un mandato, una orden de parte de Dios. Esa palabra levántate es una palabra que está ordenando el Señor y le está hablando a su pueblo en el contexto donde está escrito este versículo, este texto. Es al pueblo de Israel, pero también nos está diciendo a nosotros como iglesia que nos levantemos. Dejemos ya la postración, dejemos el temor. Hay algo que nos cubre, y acuérdate que yo te he dicho y te lo seguiré diciendo, porque es una palabra que está escrita, que Dios obrará de acuerdo a nuestra fe. Que el mismo Señor Jesucristo, cuando iba a hacer una liberación y cuando iba a hacer un milagro, Él dijo: conforme a tu fe, así será hecho. Si tú tienes temores, los temores van a invadir y le está abriendo una puerta inmensa al enemigo para quitar la paz. Pero si tú tienes la confianza que Dios obrará aún en medio de las peores circunstancias, en medio de valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, Dios va a estar contigo. Y si llega el tiempo de nuestra partida, ¿qué podemos hacer? Y si llegó el tiempo de proclamar a las naciones tu gloria, lo estamos haciendo a través de todos estos medios. Porque hay una lucha espiritual. Y te recuerdo lo que dice Isaías 6:12. Porque no tenemos que olvidar que hay una lucha espiritual que tenemos que sostener. Y dice ahí en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra personas, no es contra gobiernos, no es contra sistemas. Detrás de ellos hay una fuerza espiritual que se está moviendo, que es lo que la iglesia tiene que entender, porque de lo contrario vamos a permitir que nuestro corazón se llene de odio contra sistemas, contra gobiernos, contra autoridades, contra naciones inclusive. Pero detrás de eso hay todo un movimiento espiritual que la iglesia tiene que discernir. Por eso Pablo en Efesios 6:12 nos está diciendo: porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las autoridades, contra los gobernadores, no de este mundo, sino del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. No puedes bajar tu batalla al campo natural, sino como iglesia, como hijo de Dios, como hija de Dios, debes mantener esas batallas arriba. Cuando alguien se levanta contra ti, no pelee contra él, pelee contra lo que está detrás de él.
Y por eso el mismo Pablo en 2 Corintios donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y todo esto que se está levantando, es necesario derribarla en el nombre de Jesús. Y yo sé que la única que puede detener todo esto es la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Aún en Romanos la palabra nos dice que la misma naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y muchas veces estamos como el pueblo de Israel en el tiempo del libro de los jueces, en el Antiguo Testamento. Y más está viniendo a memoria en el tiempo de Gedeón, cuando ellos tenían que recoger las cosechas y meterse en caverna, porque el enemigo venía y los saqueaba. Hasta que Dios levantó a Gedeón como un poderoso guerrero, como un líder espiritual para liberar a una parte del pueblo de Israel del enemigo. Así Dios se está levantando y llamando hombres y mujeres para que se paren firmes y proclamen que hay un Dios poderoso en los cielos que gobierna sobre la tierra y que lo hace a través de la iglesia, de sus hijos, de sus hijas. Por eso la iglesia no puede estar asustada en este tiempo, sino levantarse victorioso, que los profetas, que los diferentes ministerios, los evangelistas, los maestros, los pastores, los apóstoles se levanten en el nombre de Jesús de Nazaret y tomen posesión del lugar que Dios les ha entregado y detengan en el nombre de Jesús, o detengamos mejor en el nombre de Jesús todo esto que está pasando, infundiéndole valor, fuerza, fe, alimentando la fe de mis hermanos, de mis hermanas, para que se levanten victoriosos en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Sí, la lucha es recia. La lucha es cada vez más difícil. Esta pandemia da la impresión que a veces tomará nuevas fuerzas. Y hay una incertidumbre total para aquellos que no confían en Dios. Pero los que tenemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, tenemos la plena seguridad que Dios nos va a sacar en victoria. Que no nos acomodamos, como dice Romanos 12, a este siglo, sino que somos transformados por el poder de Dios, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos, como dice ahí en Romanos 12:2, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Dios nos ha llamado a hacerle frente sin temor. Echa fuera el temor y enfrente cualquier situación. Ahora, Dios no te va a exponer y Dios no te va a poner a hacer algo que no tienen la capacidad de hacerlo. Mira cómo están sucediendo las cosas. Y yo sé que en ese poder salvador, en ese poder glorioso, Dios comienza a manifestar su gloria sobre ti. Y miren lo que está diciendo: levántate. Es una orden, pero también, ¿a qué te levantas? A resplandecer. Levántate, resplandece. ¿Por qué? Ahí está dando la respuesta en el versículo 1 de Isaías 60. Porque ha venido tu luz. Ha venido tu luz. Esa luz es lo que Dios hizo en nuestros corazones. Resplandece en nuestro interior. Y es un llamado constante que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y que está escrito a través de toda la palabra. De aquí en adelante, en la mayoría de textos que aparecen en la Biblia, y más en el Nuevo Testamento, toma mayor connotación ese llamado de Dios de resplandecer en medio de las tinieblas. Porque ha venido tu luz. Hay una palabra que Dios le dijo a Saulo o a Pablo, y en el testimonio, ahí en Hechos capítulo 26, versículo 18, él lo expresa de la siguiente manera. Escúchame. Dice que el llamado que Dios se le apareció en el camino para que abra sus ojos, en los ojos de... Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es precisamente resplandecer en medio de las tinieblas. Somos portadores de esa luz, porque Dios ha alumbrado nuestro corazón. Porque las tinieblas que habían sido en nosotros, o hay en aquellos que aún no le conocen,
al llegar a la palabra, al llegar a la presencia del Espíritu Santo, se refleja toda oscuridad que haya en nuestro corazón y ahí comienza a alumbrar nuestro camino y comenzamos a ver aquellas cosas que están mal en nuestra vida y las comenzamos a corregir porque queremos que resplandezca totalmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios le dice a Pablo o a Saulo ahí en Hechos: mire, yo me he aparecido a ti, te he llamado para que abran los ojos de su mismo pueblo, de los que están a nuestro alrededor, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, para que reciban por la fe que es en mí, en el Señor Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es el llamado que Dios nos ha hecho, el mismo llamado de la gran comisión. Y cuando hay luz, definitivamente las tinieblas tienen que desaparecer. Y esto es bien interesante porque desde que se inicia los primeros capítulos de la Biblia, lo primero que hizo Dios es, en medio del desorden, en medio de la oscuridad, hacer resplandecer la luz. Así lo dice Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice: la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, y una palabra maravillosa, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Qué interesante, porque desde que se abre la Biblia, desde que usted comienza a leer la Biblia, está hablando de la creación. Y una de las primeras cosas que Dios hizo fue resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Y es lo mismo que Dios vino a hacer, ya no en una forma física, sino en una forma espiritual, para que alumbre nuestro corazón y nosotros podamos caminar a la luz del Señor. Como iglesia, somos la luz para el mundo en estas tinieblas. Somos la luz para aquellos que andan en tinieblas porque no han conocido al Señor Jesucristo. Somos la luz del mundo. Hay otro versículo que nos habla también justamente de esto. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Ahora, escuchen y mediten bien en este versículo que está ahí en 2 Corintios 4:6, porque justamente está resumiendo lo que te estoy compartiendo en esta mañana. Y vuelvo y repito este versículo. Dice: porque Dios, el Padre, aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y el apóstol Pablo está hablando justamente de ese texto de Génesis 1:2, que mandó que resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. Es el mismo que ha dado la orden, el mandamiento, como estaba leyendo ahí en el Salmo 71:3, para que resplandeciese en nuestros corazones. Esa luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Miren los propósitos tan preciosos que tenemos. Muchas cosas, y uno de los profetas menores exclama y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es justamente lo que le ha pasado a la iglesia, lo que nos ha pasado como hijos de Dios, como hijas de Dios. Se nos olvidó el llamado que Dios ha hecho. Se nos olvidó de que Dios mismo, y es lo que está diciendo este versículo, ha resplandecido en nuestros corazones, no es otra cosa. Y nos dio sabiduría, y es lo que está expresando, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús realmente es el Hijo de Dios que vino con una promesa para traer o quitar mejor la oscuridad del mundo, porque Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo, y vino a traer y a iluminar
para que creyeran en Él, y todos los que creyeran en Él puedan resplandecer y puedan ver esa gloria de Dios. Ahí en Juan 8:12 Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dijo el Señor Jesucristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿qué tanto has permitido que esa luz resplandezca en tu corazón? Note lo que está diciendo en Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y los versículos siguientes que leí al principio está expresando justamente lo que estamos viviendo, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y vuelve y repite: más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién la va a ver? Los que caminan en la oscuridad. Van a ver la transformación, el cambio, la luz que hay en ti, que no te vas a mezclar con las tinieblas, que vas a aprender a caminar por ese mandamiento que Dios estableció para que viviéramos en esa bendición sobrenatural, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que mostremos al mundo que hay esperanza, que nuestra esperanza no está puesta en lo que haga el hombre. Nuestra esperanza está puesta en lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Somos llamados a resplandecer. Y qué hermoso lo que está diciendo el versículo 12 de Juan, del Evangelio según San Juan, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y si tú sigues al Señor, esto debe ser una realidad. No vas a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la que Dios ha venido a traernos, a que nosotros resplandezcamos. Y termino diciéndole lo que dice el versículo 3 de Isaías 60: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de las naciones. No es hacer cosas, sino mostrándole cómo se camina con el Señor. Una de las promesas que está en la palabra de Dios es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe cómo van a ser transformados ellos? Por la luz que hay en ti, por la forma como hace las cosas, por el resplandor de la gloria de Dios que va a brotar sobre ti. No por las muchos textos bíblicos que diga, no por las muchas canciones que entone, sino por el estilo de vida, por la transformación, por esa luz que hay dentro de ti, que no participa de las tinieblas, ni está de acuerdo con las tinieblas, sino que en ti hay una luz que resplandece, porque Dios mismo que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la faz del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias porque los desafíos que tú nos haces, Señor, son tan claros, son tan precisos, Señor, que tú nos permites ver esa voluntad, esa gracia, esa misericordia tuya, Padre, pero también ese llamado especial, Señor, que trae desafío a nuestro corazón, Señor. Que nuestra vida no está vacía, Señor, ni sin propósito, Señor, porque el solo desafío que nos da, Señor, para, Padre mío, resplandecer en medio de las tinieblas, nos lleva de motivos para vivir, Señor, y de razones para vivir, Padre. Y yo sé que, Padre mío, tú le das este desafío a aquellos que tú has llamado y a aquellos que han escuchado tu voz y que han abierto el corazón, Padre. Y yo sé que cada persona que me escuche en este día, Padre, va a atender a ese llamado, Señor, que nos hace recordar que tenemos propósito, que hemos nacido con propósito y que tú harás maravillas, señales, prodigios a través de nosotros, Señor. Y la gente verá, Señor, el resplandor de su gloria, de tu majestad, de tu poder, de tu señorío, Padre. Engrandécete con tus hijos. Diríjale, Señor, en sus pasos y permita que esa gracia sobrenatural, Padre, le llene sus corazones, Padre. Gracias, Padre. Tú eres el Dios de fortaleza, tú eres el Dios maravilloso y tú eres el Dios de vida. Muchas gracias, Señor. Acuérdate el texto que les dejé de el Salmo 71, versículo 3, y que sea un clamor que tú le dices al Señor: sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme.
Tú eres mi roca y mi fortaleza. Que Dios les bendiga. No se les olvide, mañana preparen lo de la cena del Señor. Vamos a participar. Estamos cerrando el tiempo del ayuno de esta semana y lo vamos a hacer en el tiempo de la transmisión del culto de la reunión dominical a las 9 de la mañana. Prepara el pan, prepara el vino. Si no lo sabe preparar, al menos tenga un racimo de uvas ahí. Lo podemos hacer de muchas maneras. Lo importante es lo que vamos a hacer. Que Dios le bendiga. Le habló su pastor Irán de los Alvira, la iglesia cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.